de este podcast. Ayer la música chamamecera se vistió de luto porque a los 87 años fallecía esta gran leyenda, podríamos decir. Más que leyenda, es una historia viva porque su música va a seguir resonando en todos los rincones de la Argentina, de Francia y de gran parte del mundo, ¿no? A los 87 años pasaba al cielo de los mejores Raúl Barbosa, el músico y embajador mundial del chamamé. Bueno, su deceso fue confirmado por el representante en redes sociales. Fue una figura clave del género, ¿no? Algunos lo comparan incluso con Astor Piazzolla, por su aporte a la música chamamecera. Decía por allí también el Chango Spasiuk, todos los acordeonistas deberían estudiar en algún momento a Raúl Barbosa, por su manera de tocar, porque era de esos músicos que conservaba lo clásico, pero que también era transgresor a la hora de ejecutar melodías realmente muy, pero muy cargadas de armonías, de mucha armonía, de muchas síncopas a la hora de tocar. Los que son músicos van a entender esto. Y esto estamos escuchando, esto es el Tren Expreso, escucha. Y para recordarlo, lo tenemos al gran Antonio Tarragorros en vivo, que está con nosotros acá. Antonio, buenos días, si se puede decir buenos días, ¿no? Sí, todavía estamos con la tristeza, ¿viste? Eso, la muerte es un tema, recién hablamos con un rosarino ahí, amigo, con Enrique Llopis. Que la muerte es algo que nuestra muerte no nos pertenece, nosotros vamos muriendo un poco con cada uno de son las que amamos que mueren, digamos, ¿no es cierto? Y cuando nosotros nos vayamos, y bueno, el que nos quiere mucho morirá mucho con nosotros, un poquito morirá un poquito, pero ese es el concepto dialéctico, digamos, de la muerte, ¿sí? Que la nuestra te pertenece. Uh-huh. Si vos lo entendés así, empiezas a no tenerle miedo a la muerte, ¿no? Borges decía, la muerte, yo no me la quiero perder, esa aventura sobre la que se escribieron todas las religiones, no puede ser peor que la vida. ¿Sí? Uh-huh. Borges, ¿no? Sí, no, tal cual. Es que es así, sí, como vos decís. Uno no puede, uno empieza a reflexionar sobre Raúl, ¿no? Y Raúl, yo digo, una vez me dijo Antonio Carrizo, que dice, estoy muy triste porque había fallecido Osvaldo Pugliese, que nosotros, ¿quién no lo quería, Osvaldo, no? Entonces, y el representante de Osvaldo Pugliese era mi suegro, era digamos, el padre de la madre de Laura, de Isabel Noriega, y más chica. Entonces, estábamos hablando de Osvaldo, ¿no? Era también un músico así, una zeta como Raulito, un gran músico, respetuoso, un caballero, agradabilísimo, educadísimo. Y entonces me dijo, nunca me voy a olvidar, me dijo Antonio Carrizo, ¿sabes por qué estoy muy triste, Antonito? Porque se murió alguien que yo sé que me quería. Ah. ¿Qué va? Y entonces vos ahí reflexionás, ¿por qué te morís mucho o sufrís mucho cuando se muere tu mamá? Porque sabés que se murió alguien que te quería mucho. Que te quería de verdad. Entonces ayer fue un día tremendo, ¿viste? Qué sé yo, buscándole un alivio al dolor, porque después está el agradecimiento que todos tenemos por la vida, por la carrera de Raúl, por el bien que le hizo a la música, al chamamé, con su manera de tocar tan diferente,
como él, como una persona que abría la boca, era una persona educada, fina, que no nos hacía avergonzar, ¿viste? Que nos hacía sentir muy orgullosos de eso. Perdón, Antonio, ¿no? eso te iba a decir, porque él era un tipo un músico muy formado, con una ductilidad increíble. Decía ayer el Chango Espaciú, todos los acordeonistas en algún momento van a tener que estudiar a Raúl Barbosa, porque dejó una escuela, pero era un tipo demasiado humilde, ¿no? Con toda su sapiencia. Bueno, yo la palabra humilde me parece un desacierto. A ver. Porque la humildad es una forma de la cobardía, una forma de la mentira. Un tipo toca muy bien el acordeón, no, yo toco más o menos humildemente. Me estás mintiendo. Sencillo entonces la palabra. Educado, fino. No te tiraba por la cara lo que él era. Eso, ahí está. Es una persona educada. Porque los humildes en realidad son los ignavos. Los ignavos eran esos tipos que estaban llorando ahí, que no, porque no habían muerto, pero lloraban ahí a la orilla y Caronte, que lleva la barca de la muerte, no sabían de miedo a llorarlo porque malos no eran, pero buenos tampoco eran. ¿Sabes por qué? Porque no se habían animado. No se habían animado ni a ser buenos ni a ser malos. O sea, yo creo que la humildad es una... Bueno, yo soy un obsesionado con las palabras, con lo que quieren decir las palabras. Un tipo toca un montón de notas, por ejemplo... Bueno, entonces este tipo es un... como era que dicen, un virtuoso, ¿no? La virtud es emocional. Porque vos pasas una nota larga, pero cargada de mucho virtuosismo. O lo que sea, sí. Lo que estés haciendo, ¿viste? O lo que sea. O sea, la virtud es una cosa mágica e inexplicable. Pero bueno, Raúl era una persona que amable, hablando de palabras, ¿no? Amable. Amable quiere decir que era fácil quererlo. Porque muchos dicen la palabra muy amable, no saben ni qué mira quiere decir. Pero amable quiere decir eso. Quiere decir, mira, vos sos tan agradable, tan lindo tipo, es tan fácil amarte. Lo jodido sería tenerte rabia, vos, imposible. Sí, tal cual. ¿No? Y como músico, ¿cómo lo definís? Era un gran instrumentista, un gran instrumentista. Un notable instrumentista, no porque lo diga yo, ganó premio por todos lados como instrumentista. Gran solista, que era lo que hizo toda su vida. Él no era un gran orquestador, un gran arreglador, era un gran instrumentista, un notabilísimo instrumentista. A ver, ayúdame, ¿sería un buen solista instrumental? Uno de los mejores del planeta. ¿Viste? Sí. Como lo era Hugo Díaz, como Agri, como esos tipos, ¿viste? Notable instrumentista, era un honor que toque alguna cosa tuya. Cuando tocó Madrecita de mi papá estaba muy feliz, muy orgulloso de eso, ¿viste? Eso era Raúl. Además era un espectáculo, el solista de la acordeón era un espectáculo verlo, era lindo verlo. Tenía un sonrisa. Yo soy medio familiar, de casi familia con Raúl, porque ellos son de Cursucatiá. La mamá de Raúl fue a la escuela primaria con mi papá en Cursucatiá. Mirá. Pero el Raúl era muy amigo de mi papá, don Adolfo Barbosa, muy buen melodista, ¿viste? Era uno de los primeros del Cuarteto Santa Ana, con Montiel. O sea, la prosapia de Barbosa es impresionante, pero además todo lo que vivió con la intensidad que vivió, que sé yo, fue uno de los músicos que estrenaron la misa criolla en el mundo, con Matías Ramírez, Jaime Torres, los fronterizos. Sí, claro. Sí. Antonio, te quiero hacer una pregunta que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Doctor honoris causa en la Universidad de Rosario. Sí. Caballero de las artes en París, en Francia. Un hombre. ¿Por qué los grandes? ¿Por qué los grandes como Raúl eligen París, por ejemplo, para quedarse? Porque también le pasó a Piazzolla, por ejemplo. ¿Por qué crees que eligen París? ¿Qué tiene París?
No, la verdad es que no lo sé porque a mí no me gusta. Ajá. ¿Viste? Yo siempre hablaba eso con Raúl y se reía Raúl. ¿Y qué te decía él? ¿Qué te decía? Él coincidía con lo que yo le decía, ¿no? Que el francés es un tipo difícil, Yo me quedo con los italianos, ni siquiera con los españoles, Uh-huh. ¿viste? Con Europa, ¿no? Digo, me quedo con los italianos. Italianos es como somos los argentinos, es un tipo cariñoso. Que yo te fuiste de Roma sin pasar por la casa de él y llora, porque ¿cómo no vino? A de esas cosas fallamos, ¿viste? ¿Me entendés? Ese tipo de como somos nosotros, darnos besos, de abrazarnos, ¿no? Uh-huh. Y en París hay que ser que se una seta, estar más solo, pero bueno, es una cuestión de cada uno, ¿viste? Raúl le gustaba estar en París, creo, tenía laburo, ¿no? Fue donde se encontró con gente que lo cobijó cuando él ya estaba a punto de tocar en los subterráneos para poder comer. Raúl tenía muy valeroso, tenía coraje de irse, de atropellar, siempre fue un héroe de sus convicciones, ¿viste? Cuando él empezó a tocar como tocaba en el chamamé, ¿viste? No le gustaba mucho al público del chamamé. Entonces siempre estuvo, ¿viste? Siempre tocó lo que a él le parecía que tenía que tocar y que era buenísimo y extraordinario, premiado en todo el mundo, pero bueno, es lo que pasa, ¿viste? Antonio... Yo digo porque yo lo he vivido, a mí me han criticado los burros porque yo uso aro. Y ahora los correntinos y aro son parte del uniforme de los granaderos de San Martín. O sea, yo le dije cuando lo dejé pasar mucho tiempo, que le vean los libros no muerden la ignorancia, sí. Viste, atacame por otra cosa, pero no por eso sí se usaba el chaqueta. Sí, tal cual. Antonio, ¿y qué por último, qué deja Raúl? Un gran ejemplo de cómo hay que ser para todos los chamameceros, sobre todo, que el problema no es el chamamé, a veces, sino los chamameceros. A ver. Mirá dónde llegó Raúl tocando chamamé. Entonces miremoslo cómo somos, cómo nos comportamos, cómo decimos. Por ejemplo, yo le decía el otro día, hacemos un campeonato de quién es más guarango, loco. Dice, viste, que en vez de decir, mirá cómo me emociona ese chamamé, entonces dice, atata. ¿Por qué no se uy, qué lindo? ¿Viste? Entonces, esas cosas. Porque está mal decir atata. Pero pues, por supuesto, es una guaranga. ¿En serio? Es una palabra fea. Pero mira. Lo mismo estaba un tipo bailando, escuchando un chamamé que le hace acordar a su madre, a su pago que dejó, y hay uno en el escenario que dice, hop, 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 a ver la mano, ¿qué pasa? Esto es loco, déjame sentir. ¿Viste? Sí. Esas son las plagas que tiene ahora el chamamé, loco, tipos que están gritando permanentemente, hablando texto, entiendo que parece un personal trainer. Loco, déjame sentir. La música es otra cosa, no es un deporte. Un viaje hacia adentro tuyo. Lo mismo dijiste por las palmas, que no te gusta que pidan palmas en el escenario. Pero por supuesto. Un tipo cuando piensa y siente no hace ruido, hermano. Y el chamamé, el arte es para hacerte sentir, para emocionarte, para buscar adentro tuyo hasta Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Viste? El arte es para eso. Además, el chamamé es un baile rezo, un yemboé. ¿O conocés a alguna gente haciendo palmas en la iglesia? No. Bueno, sí, en algunas iglesias. El zapucá pide el zapucá, y a ver, el zapucá es como llorar, es lo que te dije, ¿sabés? Vos cuando estás muy triste, me atoré con una ayer. Vos cuando estás muy triste, llorás. Cuando estás muy enojado, llorás de bronca. Cuando estás muy alegre, llorás de alegría. Entonces, ¿cómo yo te voy a pedir que al público, eso es un buen ejemplo? A ver, a ver cómo es el llanto de resistencia. No. Yo te puedo hacer a lo mejor el ruido del llanto, pero otra cosa te puedo hacer, pero otra cosa es llorar.
Sí. Antonio. Entonces me están pidiendo pavadas. Sí. Queremos tenerte un día en el piso. ¿Cómo podemos hacer para que vengas acá? Cuando quieran. Vamos, ahí está, listo, compromiso asumido, Manolito, ahí cerramos, ¿eh? Gracias, Antonio, querido, por atendernos. Bueno, ahora te voy a decir una cosa Raúl, ejemplar, ¿viste? Ganó todos los premios que hay que ganar, era doctor honoris causa en Rosario, una persona que todos tenemos de ejemplo. Y ya vamos a empezar porque como dice González Bedoya, el poeta, lo primero que te pasa con la muerte de alguien querido, admirado, es que te pones triste. Y después, como dice Nietzsche, vos empezás a acomodar tu cabeza y empezás a acordarte de las cosas graciosas. Viste, nosotros de Pocho Roche, por ejemplo, nos acordamos de las cosas graciosas. Y por supuesto de su talento, pero ya no el dolor de su muerte. ¿Viste? Cacho, te digo esto para terminar. Fíjate vos cómo la poesía puede llegar a decir la muerte. Yo digo, esto se puede estrellerío, pero ¿cómo puede decir Cacho González Bedoya, por ejemplo? Se muere un vendedor que venía con el carrito a vender sandía, queso, miel, todo eso, y se murió en el otoño, ¿no? Entonces mira cómo dice González Bedoya. Por un monte de espinillo anda con sed el verano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Juancito de los veranos, el civil del carrito silbador, por andar tanto camino. El vendedor de miel y queso, por andar tanto camino se olvidó hasta el gesto. Qué bárbaro. Antonio, querido, muchísimas gracias, gracias de todo Igualmente. Corazón. Ahí estaba Antonio. Te aseguro que lo estaba esperando en el cielo, en el VIP, con una copita de champán. Tal cual. Gracias, hice lo que había que hacer. Tal cual. Bueno, Antonio Tarragorros está hablando y recordando al gran Raúl Barbosa, que ayer nos dejaba a los 87 años. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.